Soy la alumna Yanela Ciara Valdeón López y le hablaré acerca de la realidad problemática de nuestro proyecto. La tarde del 16 de marzo de 2017, los vecinos de la urbanización Zárate, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Malecón Checa, vieron cómo el puente Solidaridad, que conectaba el distrito de San Juan de Lurigancho con el Agustino, se desplomó y colapsó como consecuencia de la socavación ocurrida en la cimentación de uno de los estribos, que posteriormente cayó a río Rímac junto con la viga del puente que se apoyaba en él. El horizonte del proyecto es de 20 años. El mantenimiento preventivo tiene un costo de 7.623 soles y se realiza de manera anual. El mantenimiento correctivo tiene un costo de 15.245 soles y se realiza cada 5 años. Señala el informe técnico que elaboró la municipalidad para lograr la viabilidad del proyecto. El puente había sido edificado en el 2010, en la segunda gestión de Castañeda Locio, y que según el contrato que figura el organismo supervisor de contrataciones del Estado, le costó a la comuna metropolitana un total de 3.859.300. La caída del puente trajo consigo muchos problemas para los vecinos que ya no podían desplazarse rápidamente de un distrito a otro, además de la rentalización de las demás obras por esa zona. Se dijo que la causa había sido por la subida del caudal, mientras que algunos ingenieros dijeron que el problema habían sido los tirantes del puente. Ante esto, el grupo se interesó sobre este tema y se decidió abordarlo. Por ello, en este trabajo se plantearía por qué sucedió este hecho y cuál hubiera sido la correcta realización de esta obra. Definición del problema de investigación. La pregunta que nos planteamos en nuestro grupo para resolver la problemática de nuestro proyecto es ¿por qué se cayó el puente y qué características estructurales debía cumplir el puente Solidaridad para evitar su caída? Objetivos de investigación, que son dos. Objetivo general. Determinar el estudio de las características a cumplir para mantener la estabilidad del puente Solidaridad. Objetivos específicos. 1. Recopilar información sobre el caso de estudio. Recopilar en relación a las fuerzas vectoriales. Elaborar el DSL de fotografías en páginas, noticias sobre el objeto de estudio y realizar el análisis sobre los diagramas. Investigar la opinión experta de algunos ingenieros sobre el desplomo del puente. 4. Justificación. Es importante hacer este proyecto para que en el futuro ya no se vuelvan a cometer los errores como el del puente Solidaridad, evitando así más tragedias. En la actualidad, con toda la corrupción que existe en el país, no se gasta ni el 100% de las inversiones para las construcciones. Eso implica que haya fallas en décadas futuras. Por eso es importante la realización de los estudios en base al tema a realizar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Johnny Magritte Díaz Tafur. En esta ocasión me ha tocado explicar acerca del marco teórico de la investigación. En el marco teórico vamos a explicar algunos conceptos que necesitamos para la comprensión de este proyecto, empezando por la estructura del puente. El puente peatonal Solidaridad es un puente atirantado de 65 metros de longitud, compuesta por una viga cajón de concreto armado de 10 metros de longitud, una torre de concreto armado de 26.30 metros de altura y tirantes de acero de alta resistencia, de 32 milímetros de diámetro. Tiene un ancho total de 4.80 metros y un ancho entre barandas de 4 metros. Aquí podemos apreciar la imagen detallada de la estructura del puente. Seguimos con los elementos estructurales, empezando por la torre. El puente peatonal contempla una torre inclinada en forma de A,
Está constituida por dos columnas inclinadas de peralte variable, unidas entre sí en la parte superior, mientras que en la parte inferior se unen por una viga transversal y una placa de concreto armado. La torre cubre una altura de 26.30 metros de longitud y una inclinación de 5 metros respecto a su eje longitudinal en la parte superior. El material que se utilizó para su construcción es el concreto reforzado. Seguimos con el tablero. El tablero del puente peatonal comprende dos tramos. El tramo principal de 55 metros está compuesta por una viga de acero, 50K, de sección compuesta tipo cajón con una losa superior de concreto armado con un peralte total de 1 metro. Además, transversalmente tiene vigas diafragma de sección 1, cuyo peralte varía de 0.40 metros a 0.10 metros espaciados cada 8 metros. El segundo tramo del tablero, de 10 metros, está conformado por una viga cajón de concreto armado con un peralte de 1 metro, con dos nervios de 0.20 metros de espesor, una losa inferior de 0.15 metros de espesor y el tablero de espesor variable de 0.12 metros a 0.15 metros. Seguimos con los cables. Los cables del puente peatonal están diseñados de acero de alta resistencia, los cuales trabajan preforzados 150K, en un total de 12 cables, 6 de ellos aguas abajo y los otros 6 cables aguas arriba. Los sistemas de anclaje están localizados en las vigas diafragma y en la parte superior de la torre. Estos cables se encuentran dentro de tubos de acero y son inyectados con grouting de cemento como doble protección contra la corrosión. Las cargas. Para el análisis del puente se ha considerado las siguientes cargas. El peso propio TIT-LOT concreto 2.400 kilogramos por metros cúbicos. Acero estructural 7.850 kilogramos por metros cúbicos. Carga muerta PM1. Peso de la baranda y acabado 100 kilogramos por metros cuadrados. Ahora hablaremos sobre la sobrecarga. La sobrecarga que se utilizó en el expediente técnico para el diseño fue de 500 kilogramos por metros cuadrados, haciendo mención que cumple con el Reglamento Peruano de Puentes. Sin embargo, de acuerdo con el Manual de Diseño de Puentes del MTC 2003, especifica que la carga viva que se debe considerar para el diseño de puentes peatonales es de 510 kilogramos por metros cuadrados. Por tratarse de una verificación del diseño estructural, se empleará la sobrecarga considerada por el expediente técnico para realizar el análisis. Pretensado de los cables, PRET 2. De acuerdo con el expediente técnico, los tirantes de acero se tensarán en 3 etapas equivalentes a menos 50 grados Celsius. Carga sísmica, sismo. Se ha considerado la aceleración del suelo en 3 direcciones ortogonales. 2 direcciones horizontales, X y Y, y una en la dirección vertical Z. Según el Manual de Puentes del MTC 2003, la magnitud de la aceleración sísmica en las direcciones horizontales se halla como el producto de la aceleración de la gravedad por un coeficiente de respuesta sísmica elástica. En cambio, para la magnitud sísmica vertical se consideró 2/3 de la aceleración horizontal. El coeficiente de la aceleración sísmica elástica se obtiene según el periodo de la estructura correspondiente a cada modo de vibración. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo López Lipa.
En esta ocasión me ha tocado exponer sobre los diagramas y los esquemas. Como ven las imágenes, estamos hablando de estudio del puente de solidaridad mediante la aplicación de fuerzas en la estructura. La importancia de la evaluación estructural radica que en el puente tuvo falla local en las conexiones de los tramos. Pero luego del colapso salieron en los medios de comunicación muchas opiniones acerca del que el tablero debió ser sostenible. Debió ser sostenido por los cables y no colapsar. Pero esto solo sería cierto si en el expediente técnico hubiera considerado un modelo que prescindiera de la reacción del estribo izquierdo, que fue el que se llevó el río debido a la subcapacidad del terreno y a la falta de elementos de protección y ribereña. Lo que pasa aquí es que los cables pudieron sostener el puente, pero la base de la izquierda del puente, donde se efectuó la caída, como ven aquí, en esa parte de aquí, es donde ya sea por el río, empezó a deteriorarse. Y es por eso que la tensión que hubo en, en los cables no pudo soportar el peso del puente. Y eso sería todo sobre los diagramas y los esquemas. Buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre los análisis. Ingeniería de estudios básicos. Tenemos los estudios topográficos, estudios de hidrología e hidráulica, estudios geológicos y geotécnicos, estudios de riesgo sísmico, estudios de tráfico, estudios de acción del viento, estudios de trazo y diseño vial de los accesos y estudios de alternativas a nivel de anteproyecto. Geometría y condiciones del sitio. El tipo de puente a utilizar generalmente depende del alineamiento vertical y horizontal de la ruta y de la altura. Dicha información deberá ser recopilada de forma exacta para ser considerada a la hora de iniciar la elaboración del proyecto. Si el estudio indica que el asentamiento va a ser un problema, el tipo de puente seleccionado debe ser capaz de resistir los asentamientos diferenciales durante la vía útil del puente. También se debe de conocer la sismicidad de la zona, ya que es determinante para el diseño de puentes. En funcionalidad, un puente permite conectar dos puntos de una carretera, por lo que tiene la función de resistir los volúmenes de tráfico que se presenten y mantenerse en funcionamiento después de un evento externo. En estética, un puente, además de cumplir la función de unir dos puntos de una carretera, puede llegar a ser un monumento, por lo que la impresión que éste deje a los usuarios es fundamental. Entre las características que deben considerarse en el diseño estético está la función, armonía, orden, proporción, textura, ritmo, contraste y el uso de la luz y sombra. En la actualidad, antes de terminar un proyecto de puente, se deberá de hacer la prueba de túnel de viento a diferentes velocidades. Consideraciones constructivas. La selección del tipo de puente generalmente está gobernada por la construcción y el tiempo disponible. Esto influye también en el costo de la obra.
Entre las características estructurales ideales que deben aplicarse para obtener un comportamiento sísmico satisfactorio son: el puente perfectamente debe ser recto. Los puentes curvos muestran una respuesta compleja cuando están sometidos a carga sísmica. La losa debe ser continua, con ligeros movimientos en las juntas. Los clavos simplemente apoyados son susceptibles a perder apoyo con el movimiento de las juntas. Las cimentaciones deben apoyarse en roca o suelos firmes, ya que los suelos blandos amplifican los desplazamientos estructurales y son propensos al deslizamiento y a la licuefacción. La altura de las pilas debe ser constante a lo largo del puente. La diferencia en las alturas de las pilas crea variaciones de rigidez y concentración de daños en las pilas más cortas, por ser más rígidas. La resistencia y rigidez de las pilas deben ser las mismas en todas las direcciones. Cuando la resistencia y rigidez son distintas en las direcciones longitudinal y transversal del puente, implica ineficiencia en el diseño. La diferencia entre la longitudinal de los claros adyacentes debe ser la menor posible. Debe de proveer seguridad y un impacto visual agradable para los conductores, los peatones y a los que viven o trabajan cerca. Para iniciar los cálculos de los elementos integrales de un puente colgante es necesario referir la hipótesis en la que están basadas los siguientes elementos indicados. El cable es perfectamente flexible, solo puede resistir esfuerzos de tracción. Esto significa que los momentos de flexión son nulos en todos los puntos del cable. El cable es homogéneo y de sección constante. Las cargas que actúan en el cable hacen que en condiciones de servicio su comportamiento sea elástico. El eje del cable se desplaza solo en el plano vertical. La carga externa es vertical y distribuida sobre la proyección horizontal del cable. Las vigas de rigidez son articuladas en las torres horizontales inicialmente rectas, de inercia constante y colgada del cable en toda su longitud. Gracias. Discusión. El motivo del colapso del puente es claro. La estructura colapsó debido a la socavación de la cimentación de uno de los estribos, que servía de apoyo al puente. Al ser socavada la cimentación, el estribo se quedó sin superficie de apoyo y automáticamente se cayó. Una vez que el estribo se cae, la estructura colapsa simplemente por falta de estabilidad. Cabe resaltar que se debió plantear una adecuada protección en la cimentación del estribo. Soy la alumna Yanela Ciara Baldión López y a continuación le hablaré sobre las conclusiones. El puente Solidaridad se encontraba sobre un terreno que prácticamente era relleno. Había restos de basura en las laderas del río. En términos generales, el terreno se componía de material suelto que a simple vista llamaba la atención de no ser un buen suelo. De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se encontró que la principal causa por la cual colapsó el puente Solidaridad en el periodo comprendido del 2017 fue por el fenómeno del niño costero, deficiencias estructurales, de diseño y deficiencia en la construcción e interventoría. Por otro lado, se pudo concluir que la falla que trajo consigo el colapso del puente fue la falla local en la conexión de la viga de acero con la viga de concreto. Según el expediente técnico, ambos tramos fueron concebidos para que trabajen como un elemento estructural continuo, hecho que no fue así y que se evidencia en las figuras mostradas a continuación. Figura 1. Extracto del expediente técnico del puente Solidaridad. Figura 2. Falla local en la unión de las vigas de concreto y acero. En el presente trabajo se destaca la interdisciplinaridad de áreas como la ingeniería civil,
física, economía, sociología, las cuales fueron fundamentales y contribuyeron para poder lograr los objetivos de la presente investigación. Dado que ante la presencia de las lluvias del mes de marzo de 2017, el puente mencionado colapsó, se dio la oportunidad para hacer un nuevo levantamiento del estado actual. Para finalizar, le hablaré sobre las recomendaciones. Como la causa principal del colapso del puente está relacionada con el fenómeno del huaico, es prioritario que las entidades administradoras de la infraestructura vial efectúen una evaluación general del efecto de la socavación de las estructuras más importantes, localizadas en los ríos con mayores caudales y posibilidades de socavación, teniendo en cuenta la crisis invernal que se ha producido anteriormente. Por otro lado, las entidades deben exigir a las empresas consultoras encargadas del diseño la realización de estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación detallados y técnicamente sustentados. Las principales soluciones técnicas que se pueden emplear luego que se ocasione un derrumbamiento de un puente, se recomienda la instalación de puentes provisionales y posteriormente seguido por la construcción de puentes nuevos de concreto. Para finalizar, realizar el reforzamiento y o rehabilitación de las estructuras de los puentes ya construidos en la actualidad.